por él. Y hay otro tipo de tormentas que es la que Jonás trae a nuestras vidas. En esta tarde yo quiero predicar este mensaje que lo he titulado, ¿cierto? Bájate de mi barca. Bájate de mi barca. Quiero predicarlo en esta tarde no tanto desde la perspectiva de Jonás, sino quiero enseñarlo desde la perspectiva de los hombres, de los marineros que dejaron a Jonás subir en su barca. Porque fíjense que ellos hubieran podido terminar, ¿cierto?, en el destino sin ningún problema si no hubieran permitido que Jonás se subiera en su barca. Jonás, ¿cierto?, está atrayendo la tempestad a sus vidas. Y nosotros necesitamos entonces entender, ¿cierto?, que nosotros no podemos permitir que Jonás se suba en nuestra barca. Amén. Porque mientras Jonás esté en nuestra barca, nuestra barca va a estar en una total tempestad. Ahora es interesante, ¿cierto?, cómo las tormentas siempre las nombran detrás de personas. ¿De acuerdo? Hace poquitico nomás, ¿cierto?, la hermana Katrina, ¿cierto? Todo el desorden que trajo, ¿cierto?, sobre la ciudad de New Orleans. O el huracán Andrés en 1992, cosa que destruyó parte de la ciudad de Miami, uno de los más de 30 millones de dólares en daños, Katrina más de 200 millones de dólares en daños, y muchos así por el estilo. Pero es interesante, ¿cierto?, que todas esas tormentas son nombradas detrás, ¿cierto?, en honor a alguna persona. Y esta tormenta, ¿cierto?, si los meteorólogos la hubieran querido nombrar, ¿cierto?, lo hubieran nombrado la tormenta, ¿cómo? Jonás. La tormenta Jonás, que trajo, ¿cierto?, gran tempestad sobre estos marineros. Y nosotros necesitamos discernir, ¿cierto?, qué personas vamos a permitir en nuestra vida. Tenemos que, en primer lugar, ¿cierto?, reservarnos el derecho de admisión. Cuando alguien, ¿cierto?, va a entrar en nuestra vida, nosotros necesitamos reservarnos el derecho de admisión. Porque es increíble cuántas veces las personas, ¿cierto?, iban en su vida, en su matrimonio, en su negocio, iban, ¿cierto?, y el mar estaba calmado, las cosas estaban bien. Pero en el momento, ¿cierto?, que ellos le dan permiso a Jonás de que se suba en su barca, la tempestad se desata sobre sus vidas. Y por eso nosotros tenemos que reservarnos el derecho de admisión. Amén. Ahora, todos obviamente conocemos personas problemáticas, todos conocemos, ¿cierto?, personas que a veces no tienen propósito, no tienen destino, no saben para dónde ir, no saben lo que quieren en la vida. Todos las conocemos y está bien, y tenemos, ¿cierto?, también que amar a esas personas. Pero una cosa distinta, ¿cierto?, es cuando nosotros damos entrada, damos admisión a esas personas en nuestra vida. Ahí es cuando tantas veces, ¿cierto?, comienza la tempestad, comienza la tormenta. ¿Amén? Y es importante que nosotros dejemos entrar en nuestra vida las personas que van, ¿cierto?, hacia el mismo destino. Es increíble hoy día, aún con el propósito de la vida, personas que no saben, ¿cierto?, para qué están en esta tierra. No saben, ¿cierto?, cuál es su propósito, no saben para dónde van, no saben lo que quieren hacer, no entienden para qué el Señor las trajo a esta existencia. Y es importante que nosotros lo sepamos. La otra vez estaba escuchando a los presidentes, a varios CEOs de algunas corporaciones, que todos ellos sabían cuál era el mission statement, ¿cierto?, de su compañía. Todos sabían, ¿cierto?, qué perdería el mundo si Subway no existiera. ¿Qué el mundo, ¿cierto?, echaría de menos si Nike no hubiera existido como corporación? Todos ellos sabían exactamente, ¿cierto?, cuál era la declaración de su misión, pero muchos de ellos no sabían de sí mismos
sabían cuál era la misión de su compañía, pero no sabían cuál era la misión de su propia vida. Y nosotros necesitamos saber, ¿cierto?, cuál es la misión para la cual Dios nos ha puesto en este tiempo, en este lugar. ¿Amén? Necesitamos entender, y de acuerdo a eso, entonces podemos darle admisión en nuestra barca a algunas personas, o de lo contrario no hacer, porque nos pueden, ¿cierto?, traer tormentas en nuestra vida. Eso es lo que ocurre a diario. Estaba leyendo algunas estadísticas y miren esto. Las niñas, ¿cierto?, que están en el high school, una de cada 5, el 20% de ellas han experimentado, ¿cierto?, han sido abusadas física o sexualmente. ¿Por qué? Porque ellas le dieron permiso a un muchacho que entrara en sus vidas para golpearlas, ¿cierto?, para molestarlas, para de una manera u otra dañarlas. Ellas, ¿cierto?, le dieron permiso. Estaba leyendo también esas mismas estadísticas que 40% de esas niñas conocen a alguien, ¿cierto?, que su novio la ha golpeado o la ha maltratado. Entonces fíjense cuántas veces esas personas estaban yendo bien en la vida y de un momento a otro, ¿cierto?, le abren la puerta a un Jonás, y en ese momento, ¿cierto?, se desata una tempestad sobre sus vidas. Yo no les estoy diciendo, ¿cierto?, que anden sospechando de todo el mundo. Les estoy diciendo, ¿cierto?, que nosotros necesitamos discernir. No podemos simplemente abrir la puerta de nuestras vidas a cualquier persona, porque eso nos va a ocasionar gran pérdida. Amén. Ahora fíjense, estas cosas que les estoy diciendo, ¿cierto?, porque hay gente que muchas veces también